Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que en este momento nos siguen, tanto en las redes sociales. Gracias por su compañía y también a quienes están aquí de manera presencial en las instalaciones del Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias por acompañarnos. Continuamos con las conferencias de este mes de julio. Ayer iniciamos con un muy buen quórum. Después de la pandemia y de regresar a las actividades, las conferencias del Museo Regional se han reactivado. Y tenemos muchos temas por delante. El tema de hoy es sumamente importante porque hoy es el Día Mundial o Internacional del Cacao. El cacao es un elemento muy representativo del estado de Chiapas. No quisimos dejar pasar la oportunidad para platicar, para interactuar sobre este fruto y árbol que es milenario y que tiene una gran historia en el estado de Chiapas. Y para ello invitamos, y me da mucho gusto volver a verlo, al doctor Antonio Cruz Coutinho, a quien damos de entrada la más cordial bienvenida con un aplauso. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Le aprecio, le admiro, lo digo públicamente. Soy maestro en el doctorado y es un aprecio muy especial. El doctor Antonio Cruz Coutinho es originario de la Concordia, Chiapas. Es sociólogo y diplomado en Ciencia Política, Ecología, Derecho Ambiental, Docencia Superior y Creación Literaria. Es maestro en Estudios Regionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, doctor en Humanidades, summa cum laude por la Universidad de Salamanca, España. Escribe remembranzas, crónicas y relatos de la vida cotidiana y regional de Chiapas. Es cronista ad honorem de su ciudad natal, La Concordia, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Él fundó la Dirección de Extensión Rural del Gobierno del Estado, las sociedades Profum AC, Demos AC y Amigos de la Concordia. Es miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral de los Sistemas Estatal y Nacional de Investigadores, del Observatorio de la Religiosidad Popular y del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde imparte clases de metodología, teoría del ensayo, teoría del análisis regional y oralidad testimonial. De su autoría los títulos Mitología Maya Contemporánea 2011, Miramar, Corazón de la Selva y otros relatos 2012, Cacao Soconusco, Apuntes sobre Chiapas, México y Centroamérica 2014, Crónicas de Ultramar 2015, Mitología y Continuidad Maya, La Creación del Hombre y su Entorno 2018, Desde la Tierra Caliente a los Altos, Crónica de Viaje 2020 y Adivina Adivinanza, primer adivinancero intemporal de Chiapas y Guatemala 2021, entre otros. Desarrollo e investigación, el doctor Antonio Cruz Coutinho, en el campo de la oralidad y la identidad sociocultural de Chiapas, desde 3 programas. El primero, Paremias y Habla Popular de Chiapas. El segundo, Mitología y Narrativa Tradicional Maya Sociocontemporánea. Y el tercero, Fiestas y Religiosidad Popular. Esta mañana nos viene a hablar del cacao de Chiapas, historia, chocolate y recordación. Gracias a todos por su asistencia. Nos dispongamos a atender al doctor Antonio Cruz Coutinho. Bienvenido, doctor. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Valencia, al doctor Valente Molina Pérez, quien es el titular del Museo Regional de Chiapas, de Lima, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también agradezco a la maestra Blanca Moreno, quien funge como responsable de este ciclo de conferencias por el 40º aniversario del Museo Regional. Gracias, Blanqui, que a pesar de tus carreras viniste. Gracias, doctor Gutiérrez y demás señoras y señores que están presentes. Y en general, gracias por su atención a aquellos que están pendientes a través de las redes sociales. Bien, miren lo que vamos a hacer respecto de esta charla sobre el cacao y el chocolate de Chiapas, de la región sur-sureste del país, de Centroamérica y en general de Mesoamérica. Lo que haremos
será esto, dado que la verdad con tantas carreras no tuve tiempo de preparar, digamos, un diagrama formal, bonito. Entonces lo que hice fue nada más hacer una serie de puntitos para que con base en ellos y dependiendo del tiempo que tengamos disponible podamos alargar o acortar dependiendo de los tiempos. Y mientras tanto vayan viendo las fotografías que por aquí vamos a poner, que no son un diagrama como para, o sea, no son diapositivas que vayan siguiendo, digamos, mi discurso, pero que ojalá les sirvan visualmente para estimular su deseo por conocer mucho más sobre estas historias, la del cacao y la del chocolate. Bien, entonces comencemos con una pregunta inicial. ¿Qué decir en corto tiempo sobre los vastos saberes y experiencias desperdigadas aquí y allá sobre el cacao, nuestros cacaos y chocolates de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Guatemala, sobre el cacao y el chocolate de origen mesoamericano? Esa sería, digamos, la pregunta que debemos hacernos, y a partir de ahí ir dando algunos datos. Y a propósito, antes de esta charla, hace unos días, a través de las redes sociales, recuerdo que cuando menos un par de personas preguntaron que si iba a estar a la venta un librito que hace años publiqué y que se llama Cacao Soconusco, apuntes sobre Chiapas, México y Centroamérica. Este es el librito, pero como se dan cuenta, está incluso ya con su etiqueta. Es el único que me quedó, el único que quedó en nuestra casa, en nuestra pequeña biblioteca. Bien, sin embargo, preguntando o sabiendo de este evento y dado que no pudo venir, me dice un amigo, yo me compré 2 libros, uno incluso tiene tu firma, otro está limpísimo, te lo voy a dar, ojalá me lo puedas vender, háganme favor. De modo que me dice, ¿y cuánto quieres? Porque además lo publicó Unicash y creo que estuvo en venta en 60 o 70 pesos. Así que lo que él quiere son 100 pesos, ahí está por si alguien se interesa. Este es el mío y aquí lo tendré para mi consulta. Bien, entonces, en primer lugar, debo de decirles que el origen cultural del cacao es Mesoamérica, nuestra Mesoamérica ancestral. Desde las Huastecas al nororiente del país y Colima al occidente, medio México y toda Centroamérica hasta Honduras. Esa es la tierra del cacao. Y que su apropiación alimentaria se inicia con los olmecas de Veracruz y Tabasco, con los protomayas de Izapa en el Soconusco y Caminalcuyú en Guatemala, y luego entre mixtecas, zapotecas, mayas y mexicas. En segundo lugar, que el cacao, el chocolate y las otras exquisiteces culinarias del área forman parte de la identidad sociocultural de las antiguas civilizaciones mesoamericanas y de varios pueblos contemporáneos herederos. Forma parte de nuestra identidad, es lo que dice. De modo que es posible aún hoy encontrar entre ellos, entre estos pueblos contemporáneos, creencias, tradiciones, costumbres, conocimientos, rastros de deidades y un largo etcétera, todos asociados al cacao. Si nos da tiempo, incluso por ahí imprimí algunos textitos que tengo desperdigados aquí y allá, publicados aquí y allá, y uno de ellos hace referencia precisamente a algunas tradiciones asociadas a la lengua, o sea, tradiciones lingüísticas que tienen que ver con el cacao o con el chocolate. Bien. Tercero, que el chocolate, al igual que los pozoles y atoles adyacentes, son una invención gastronómica apreciada y de muy alto valor alimentario a lo largo y ancho de Mesoamérica, bebida de prestigio social durante la antigüedad, exclusiva de gobernantes, sacerdotes, guerreros y comerciantes, accesible debido
accesible debido a su alto costo solo a la élite política, religiosa y económica de las naciones. Esto es cuestión nada más de recordarlo, porque seguramente desde niños hemos leído algunos relatos al respecto, de que efectivamente todas las bebidas asociadas al cacao tenían que ver con la élite, es decir, con los sacerdotes, los guerreros, los gobernantes, no por otra razón más importante que la siguiente: su precio, su alto valor. Y naturalmente a partir de ahí se desarrolló toda una tradición de prestigio en donde en sí mismo el cacao y sus derivados fueron una cuestión de relevancia sociocultural. Bien, en cuarto lugar, debo decirles que fue inmediata la adopción culinaria y económica del cacao y el chocolate por parte de la invasión militar y religiosa novohispana. Esa invasión que se desarrolló a partir de Europa hacia toda nuestra América. Razón por la que los nuevos gobernantes pronto identifican las áreas productoras. A. Cihuatlán entre Colima y Jalisco. B. Tuxtepec entre Veracruz y Oaxaca. C. Cotaxtla y Huatusco en Veracruz. D. Planicie de Tabasco y norte de Chiapas. Están al norte. Y E. La región del Soconusco junto a Suchitepeques en Guatemala. Está hacia el sur, hacia el sureste. Y se le asocia, el cacao se le asocia al pago de tributos, luego impuestos, al comercio desventajoso y a la imposición de ordenanzas para establecer nuevas plantaciones. Bien, en quinto lugar, debo decirles que en el transcurso del tiempo de la colonia se incorporan al cacao mexicano otras diversas variedades y calidades del grano de Centroamérica, de Caracas, de Guayaquil y del Virreinato del Perú. Ello ante la disminución de la producción de México y Centroamérica y ante la generalización de su consumo. No está de más aquí puntualizar o acotar que durante la época de la colonia desciende sustancialmente la producción del cacao de estas regiones mexicanas, debido sobre todo a la disminución, y da pena decirlo, pero sería prácticamente exterminio relativo de la población local. Hay registros históricos que no me dejan mentir, que son evidentes de cómo disminuyó dramáticamente el volumen de la población local de toda la región del Soconusco y de los Oxtepeques, que está del otro lado del río Suchiate en Guatemala, que esa población, muchas poblaciones desaparecieron porque los españoles malvados explotaron a grado sumo esa mano de obra y entonces por querer más cacao se quedaron sin la población que hacía posible la producción de cacao y debido a ello la disminución sensible de nuestro cacao soconusco y los demás cacaos mexicanos y entonces la importación o la entrada de otros cacaos de menor calidad tanto de Centroamérica como de la parte norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Perú. Bien. Tengo un punto sexto. Esta es la razón, lo que acabo de decir, esta es la razón que explica el papel jugado por los piratas en la difusión europea del cacao y el chocolate. Los llamados filibusteros, corsarios y bucaneros, dependiendo de si son respaldados por Gran Bretaña, Francia u Holanda, en contra de los intereses españoles, de donde surgen las plantaciones de estos países e incluso de Portugal,
en sus colonias de África, Asia y Oriente Extremo. Séptimo, que valiosa es asimisma la cacaocultura o agricultura del cacao, los conocimientos asociados al suelo en que se cultiva, la humedad ambiental imprescindible, que es curiosísimo este cultivo. Es prácticamente el único cultivo que requiere de unas condiciones agroecológicas, agrobotánicas, agroambientales súper específicas, hasta un tipo específicamente particular de avispitas o abejas que transmiten el polen y la polinización de las florecillas, que son diminutas. Creo que por ahí va a aparecer una foto. Yo no conozco otras flores más pequeñinas y hermosísimas como las flores blancas y rosaditas del cacao. Bien, pero lo que decía es que el cacao es un cultivo excepcional, requiere de unas condiciones agrobotánicas increíbles. Bien, entonces hablaba de que requiere de condiciones ambientales específicas y que es importante conocer su germinación, trasplantación, crecimiento, mantenimiento y cosechas, el control de sus plagas, que igual es muy delicada la plantita, las variedades de injertos, clones y demás saberes agronómicos. Rectifico, no son plantitas, son en verdad arbustos, no llegan a la calidad de árboles, puesto que llegan a medir a lo sumo, ¿cuánto será esto? 4 o 6 metros cuando mucho. Y ya, eso es excesivo. Lo más regular es que sea incluso a lo sumo la altura de este techo. Las matas, y así le llama la gente, matas de cacao. Nunca dicen arbustos ni árboles, son matas de cacao. Bien. Séptimo. El control de sus plagas, las variedades de injertos, clones y demás saberes agronómicos asociados a este arbusto. Octavo, invaluable, digo que es invaluable el arte de la fabricación y preparación de los variados chocolates, los saberes, costumbres y tradiciones asociadas, mezclas, aromas, sabores, esencias y especias incluidas. Entre los chocolates de la época clásica, de la época prehispánica, creo que los más ricos eran los que se aderezaban con vainilla, los que se aderezaban con diversas flores, de la flor de mayo, que ustedes han de conocer, la plumeria rubra, que tiene, no sé, en Chiapas tan solo ha de haber entre 12 y 14 variedades diferentes. Entonces, hay algunas muy apreciadas en la cocina. Una de ellas, en Chiapas, todavía se conserva el nombre y el arbolito, se llama flor de conserva, ¿lo han escuchado? Es la flor de mayo que sirve también para amenizar, para darle mejor sabor a la conserva de jocote, a la conserva de mango. Pues supongo que esa florecita también servía para aderezar y darle mejor aroma y sabor a uno de los tantos chocolates de aquella época. Bien, estaba entonces que la fabricación de los chocolates artesanales, su preparación, consumo y usos diversos, al igual que es importante conocer la investigación agronómica efectuada por el campo experimental Rosario Zapa del INIFAP y por profesores de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UNACH en Huehuetán. Décimo, el consumo social contemporáneo y los usos rituales antiguos del chocolate, hasta antes de su desplazamiento por parte del café, quede claro. El café viene poco a poco desplazando al chocolate, de modo que todas las prácticas culturales contemporáneas asociadas al café eran las prácticas que siguen siendo relativamente prácticas socioculturales asociadas
al cacao. Recordemos que es a partir de finales del siglo XIX cuando se inicia su cultivo en el Soconusco, en la región norte de Chiapas, y a partir de ahí va desarrollándose su consumo y por tanto el desplazamiento, lento desplazamiento del cacao por parte del café. Bien, puesto que Guatemala inicia el cultivo de este grano a finales del siglo XIX, al tiempo que el proceso de sustitución del chocolate se inicia durante la primera mitad del siglo XX. 11. Las tradiciones, costumbres y creencias vinculadas al cacao, pataste y chocolate, propiedades alimenticias, curativas, tonificantes o afrodisíacas. Entre ellas, las expresiones orales y frases fijas, adivinanzas incluso, refranes y paremias en general, que forman parte del patrimonio intelectual de Mesoamérica, la identidad sociocultural de Chiapas y del sur-sureste del país. 12, que es también importantísima, la apropiación de los conocimientos asociados al cacao y al chocolate por parte de Europa, el dominio de su elaboración artesanal, invención del proceso de reindustrialización, masificación de su consumo en comercio y el monopolio de las grandes empresas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Suiza, Holanda y Países Bajos. El cacao es propio de Mesoamérica, pero hoy, desafortunadamente, yo diría que entre el 90 y el 95% del cacao que consumen las grandes empresas confiteras, dulceras, chocolateras del mundo, y no puse aquí a China, que China se está convirtiendo, debido al tamaño de su mercado y de su población, en un gran consumidor. Pero, como ya dije al principio, y ratifico, la mayor parte de ese cacao, que no es de la calidad del cacao Soconusco, es de menor calidad, se está produciendo en muchos casos con mano de obra esclava, con mano de obra infantil, en Asia, en África, en Extremo Oriente, en las partes tropicales, ¿no? Bien. 9. Respecto del Chiapas actual, tendríamos que pensar en la apremiante necesidad de registrar los saberes relacionados con el cultivo, trasplante, variedades, cosechas, fermentación y almacenamiento del cacao, la fabricación de los chocolates artesanales, su preparación, consumo y usos diversos, al igual que la investigación agronómica efectuada por el, perdón, esto ya lo dije, ¿no? Si alguien me va ayudando, por favor, 10, el consumo social contemporáneo. Creo que estábamos en el 12, o debía ir en el 12. La apropiación de los conocimientos asociados al cacao. 13. Planteo que sería ineludible el estudio y conocimiento del proceso de sustitución comercial de los buenos cacaos de la región, del estado de Tabasco, norte de Chiapas, región del Soconusco y Centroamérica, por las semillas baratas y de menor calidad provenientes de las plantaciones masivas existentes hoy en África, Asia y Extremo Oriente. 14. Veamos la altísima demanda actual y desde 25 años atrás de chocolates finos, dulces, helados, bebidas y en general golosinas por parte de la gente acomodada, los paladares exigentes, gourmets y catadores a nivel mundial, lo que permite hoy a la industria volver los ojos al mejor cacao del mundo, a las variedades del cacao criollo, centroamericano
y en particular al cacao soconusco, llamado también cacao campesino o cacao indio, o llamado también cacao fino de aroma, el mejor, el más prestigiado, exquisito y de mejor precio. Y finalmente, las experiencias recientes. Deberíamos de tener alguna idea de las experiencias recientes de organizaciones y colectivos asociados a la producción y comercialización del cacao, sobre la elaboración de chocolates artesanales, dulces y confitería en las 3 regiones cacaoteras de Chiapas: región norte, entre Iztacoitán y Pichucalco, que es la parte norte, tantito oriente de Chiapas. Esa sería la primera. Luego la región Soque-Mezcalapa, que es más hacia el sur, pero es también en este rumbo, que es la región Soque-Mezcalapa, nuclear de Tecpatán, y la región a la que más me he referido, que es la del Soconusco, liderada por Tuxtla Chico. No está de más decirles una calamidad, que en el Soconusco, en los últimos años incluso, sus tierras fueron invadidas por cultivos exóticos, rambután y no sé qué cantidad de productos nuevos, en donde desgraciadamente incluso los campesinos tumbaron, prendieron fuego, machete y hacha a cacaotales del mejor cacao del mundo por sembrar cultivos que supuestamente son o serían más rentables. Creo que hay una frutita, ¿cómo se llama la rojita con pelitos? El rambután, efectivamente. Yo recuerdo que comenzó a entrar a Tuxtla hace, no sé si hace 20 años, y efectivamente el precio conseguía precios, no sé, de 80, 100 pesos el kilo. Y los productores decían, ahí está la solución. Hoy veamos, incluso hay mucho rambután que ya no se está cosechando porque parece que su precio no paga su cosecha. En fin, hay tantísimas cosas en esto. Y lo que les decía es que traigo varios textitos. Me gustaría decirles esto, por ejemplo, que incluso allá, cuando en la Secretaría del Campo fundamos la Dirección de Extensión Rural, fue la primera ocasión en la que tuve contacto con el cacao y el chocolate, y ahí escribí un pequeño texto, pero creo que es irrelevante. Solo para decirles de que en mi experiencia personal es a mitad de los años 80 que comienzo a interesarme por el asunto del cacao, y voy enterándome de cosas tan hermosas como que el ingeniero Martínez Vázquez, uno de los pioneros de la agronomía tropical profesional en Chiapas, es prácticamente el primero interesado en registrar el conocimiento que nuestros pueblos tienen o tenían sobre la cacaocultura chiapaneca, y por ahí todavía se ve un manual que fue una especie de manual para el cacaotero chiapaneco. Este documentito sí me gustaría leérselos porque creo que salió muy bonito, porque hablo muy bonito del cacao. Es como loas al cacao, lo que es de cacao y chocolate. En Chiapas, Tabasco, México y Centroamérica, referir las palabras cacao y chocolate es tanto como pronunciar los vocablos de una invocación oscura, insondable. Es evocar, conjurar, convocar, no al demonio, pero sí a sus atlates, al elixir, al deleite y al placer, a la delectación que provocan el aroma y los sorbos de brebaje, a la fruición con que degustamos un trozo de chocolate, a la fascinación y encanto que ello provoca en nuestros sentidos. Y es tal la profundidad de estos referentes en la conciencia popular, en el, comillas, inconsciente colectivo, comillas, que un gran acervo de palabras, frases hechas, refranes y paremias
mitos, leyendas e incluso aforismos asociados forman parte de nuestro patrimonio intelectual. ¿Quién, por ejemplo, llamo la atención de todos ustedes, por favor? ¿Quién, por ejemplo, no ha escuchado o pronunciado alguna vez, a ver si como los moles tomates, ¡ah, qué rico el chocolate! O ¿cuántas veces no hemos sabido que a don fulano acaban de darle sopa de su propio chocolate? O bien recriminar a alguien respecto de algún negocio con esa expresión contundente: aquí las cuentas claras, amigo, y el chocolate espeso. No obstante, la expresión chocolateña nacional más arraigada es, ni duda cabe, comillas, estar alguien como agua para chocolate, comillas, alterado, enfurecido, igual de caliente como se requiere el agua para preparar el mejor chocolate. Tanto así que la expresión, por si hiciera falta, fue popularizada aún más por Laura Esquivel en su novela homónima, misma que luego saltó a las pantallas con el título Como agua para chocolate. Cualquiera que en México ame a su país tendría que tener en su haber visto esta excelente película, Como agua para chocolate, basada en la novela homónima de Laura Esquivel. De niños todos cantamos y jugamos aquella ronda infantil: chocolate, molillo, a estirar, que el demonio va a pasar. ¿Se acuerdan? Y más de alguno ha de recordar esta adivinanza ingenua, muy de la tierra: tengo un muchachito choco que solo en los velorios late. Oh, ¿qué será? El chocolate. De ahí que aún en ciertos lugares de Chiapas y el país, chocolatear a alguien indique el deceso de alguna persona. Y hasta la fecha se cree que las chachalacas, las hortalizas de las casas, cuando gritan a coro es porque las hembras exclaman: me quiero casar. Parece que dijeron eso, ¿no? Mientras los machos responden: ¡Pai, cacao! Expresión que asigna al cacao el valor del mismísimo dinero. Así que el imaginario popular está poblado de habladas y habladillas relacionadas con el cacao, principal materia prima del chocolate en sus diversas presentaciones. En España, comillas, pedir cacao, comillas, es como pedir perdón o rendirse ante algo o alguien, comillas. Valer a alguien o algo un cacao, comillas, es atribuir gran valor o valía a algún objeto o sujeto, o bien su contrario, no valer a alguien o algo un cacao, como equivalente de insignificancia o carencia de valor. En varias partes de México se expresa a propósito de la calidad de la bebida: el chocolate bien servido, poco hervido y bien batido. ¿Escucharon? El chocolate bien servido, poco hervido y bien batido. Aunque los soconusquenses tienen la expresión más hermosa: cuando la cosecha es buena, se les escucha, cuando la cosecha es buena, hasta los guarumos dan cacao. Y es que los guarumos, o guarumbos, como también decimos en Chiapas, son árboles carentes absolutamente de frutas, aunque proveen de sombra natural a los cacaotales de la región. Es un árbol característico de Chiapas: hojas palmeadas grandes, pero cuya leña, no es decir, su corteza no sirve para nada, se quema muy rápido, ¿no? Y recordemos asimismo el estribillo del bodeguero de la Orquesta Aragón. Recuerden, o cantemos:
Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Y la gran cantidad de vocablos cuya raíz lingüística se encuentra en la voz cacao, entre las que conozco: cacaíto, cacahuito, cacahual, cacaotal, cacahuatal, cacahuatal, cacahuero, cacaojero, cacaotera, cacao, cacaoche, cacaosuchi, cacahuate y manteca de cacao. O bien las expresiones chocolate y cocoa, representativas de los derivados culinarios de aquel, y las múltiples voces derivadas. ¿Cuáles? Estas: chocolatera, chocolatero, chocolatería, chocolatear o chocolatear, chocolatada, como dicen en España, o decían en la época de la colonia, chocolatada, chocolateada. A propósito, chocolatada es un vocablo que forma parte del título con que se nombra un mural hecho sobre azulejos que aparece en una fotografía que yo tomé la foto y está en donde se produce, en la provincia donde se produce el mejor anís del mundo, el anís del mono, se produce en Badalona, pero es la provincia de Barcelona. En la ciudad de Barcelona está ese mural, y que algo dice como chocolatada de no sé qué o no, de no sé dónde. Por eso es la palabra chocolatada. Y bien, tenemos también otras palabras: chocolatoso. Chocolatosos son los ríos cuando bajan con ese color chocolate. Achocolatado, chocolatillo, chocolatina, chocobanano, e incluso marcas que dan vuelta al mundo: Choco, Choco Crispis, Choco Dulces, Choco Fantasy, Choco Delicias y Chocomil en el caso de América. Mientras que en Europa se identifican algunas entre tantas: Colacao, Chococao, Planet Cocoa o Dulce Cocoa. Me tocó verlas en los supermercados de ciudades españolas, que efectivamente siguen vendiendo chocolate con estos nombres, con estas marcas. Bien, ¿qué tanto puedo continuar? ¿Sí? Bien, sí, porque traigo algunos otros materiales que pudieran llamarles la atención. Por ejemplo, en un textito que llamé, que se llama Buen Chocolate y Panela, le sugiero a la gente joven hacer negocios con el chocolate, porque desafortunadamente en este momento ya hay varias empresas que están haciendo chocolate, varias empresas formales de carácter nacional que están haciendo negocios, no tan grandes, pequeños, porque es muy pequeña nuestra producción cacaotera. De todas maneras, esas empresas no son chiapanecas, no son de chiapanecos, incluso son, creo que la mayor parte son de dueños o oaxaqueños o regiomontanos. ¿Ya? ¿Han escuchado o visto los negocios de cacao nativa? Sí. Es de unos señores de allá de un municipio que está pegado a Monterrey, que es Los Garzas, en el estado de Nuevo León, por ejemplo, cacao nativa. En fin. Y en ese sentido escribí un textito diciéndoles: aquí hay una oportunidad de negocios jóvenes. Y como parte pensaba yo en el cacao y en la panela, el piloncito, porque hay alguien que no sea chapaneco y que no entienda qué es panela. Bien, y ahí decía, nada más le leo el lugar, dice: y ahí entonces la oportunidad. La región del Soconusco hoy mismo sigue produciendo el mejor cacao del mundo. ¿Por qué insisto en que es el mejor cacao del mundo? Miren, en la época de la colonia, incluso entrado México independiente, en Europa, Soconusco llegó a ser palabra sinónima de chocolate. Palabra sinónima de cacao. Es decir,
quiero 1 kilo de soconusco, por ejemplo. Era, quiero 1 kilo de cacao. Es decir, el mejor cacao de América y en general del mundo fue el cacao soconusco. Y fue tan importante que incluso soconusco fue sinónimo de cacao. Bien, en ese sentido, el soconusco sigue hoy produciendo el mejor cacao del mundo por sus propiedades gustativas y organolépticas. El cacao soconusco, el único cacao orgánico a nivel mundial, aunque en cantidades exiguas, irrisorias. Ya dije que tal vez producimos, no sé, el 10 o el 5% del cacao mundial. Bien. En cacao, ¿dónde se produce? En el soconusco, pero en particular en Cacahuatán, Tuxtlachico, Tapachula y pueblos aledaños. Ahí los cacaocultores y chocolateras siguen practicando los antiquísimos conocimientos asociados a la producción del cacao y a la fabricación de los chocolates de origen mesoamericano, diversos, variados, dietéticos e incluso exóticos, aderezados con vainilla, pataste, chile, no me equivoco, hay chocolates aderezados con vainilla, pataste, chile, té de limón, con o sin las diversas nueces conocidas, o las modernas condimentadas con menta, anís, cardamomo y etc. Esto podemos encontrarlo en pequeñas tiendas o en las casas propias de las chocolateras de Tuxtlachico, que es a quienes más conozco, en esta labor de investigación que he desarrollado a lo largo de los años, sin que me haya yo planteado nunca un proyecto de investigación. Son cositas que yo he ido indagando porque me he enamorado de Tuxtlachico, del mismo modo como me enamoré y creo seguir enamorado hoy de mi mujer tuxtlachiquense, que está aquí presente y que a pesar de que ella anda en sus vueltas, me dijo que quién sabe si vendría, pero ahí está. Y entonces mi amor por Tuxtlachico, el cacao, el chocolate y etcétera, tiene que ver con mi relación con esa mujer que se llama Blanqui. Bien. Bueno, eso es lo que quería platicarles de ese textito. Aquí tengo algo sobre cacao, cacautales y haciendas. Les leo esto. No veo que estén cansados y que ya quieran salir corriendo. Y dice aquí, y llama poderosamente nuestra atención la variedad particular de cacao que cultivan aproximadamente la misma en toda el área. Sí, este texto, esta hojita que imprimí, viene de una un poquito larga crónica de viaje que hice por la Mezcalapa o provincia de Los Orques, todavía creo que fue, no sé si a principios o a finales del año pasado. Y aquí les voy a leer un párrafo que llama poderosamente la atención la variedad particular de cacao que cultivan en esa área. Más o menos como entre Tecpatán y lo que queda del municipio de Francisco León, cuyo fruto o mazorca es relativamente pequeña y densa, pesada, amarillenta y algo más alargada que redonda, diferente a las variedades típicas del Soconusco, Tabasco y el Golfo. Preguntamos y no saben responder sobre el nombre de la variedad, aunque alguien dice cacao Chiapas, el de siempre, el de nuestros abuelos y desde antes, lo tengo entrecomillado, así seguramente me lo dijeron. En Francisco León, sin embargo, un cacaocultor dice que le llaman cacao pataste, además de descubrir junto a él que su néctar o pulpa mucilaginosa no es tan dulce al paladar como la del cacao soconusco. Deducimos que ha de tratarse de la propia o exclusiva variedad de la región Mezcalapa, igual como también llaman, comillas, haciendas, a sus pequeños e inveterados cacaotales, las parcelas de cacao familiares o de propiedad particular. No llaman parcelas, dicen, vamos a mi hacienda
o las haciendas de cacao. No le llaman cacahuatales, como expresan en Tuzla-Chico y Cacahuatán, sino cacautales o haciendas. Haciendas llaman entonces a sus parcelas de cacao, seguramente en recuerdo de las antiguas verdaderas encomiendas cacaoteras o haciendas de cacao en donde trabajaban los pueblos zoques del área, como esclavos en su propia tierra, haciendas desarrolladas en la región zoque mezcalapense a lo largo del periodo colonial y luego especialmente durante el siglo XIX. Finalmente, me encuentro aquí, igual seguramente como parte de algún texto por ahí publicado, una serie de expresiones que tienen que ver con el chocolate. No las leo todo, voy a leer algunas entresacadas. Tengo un chuchito choco, ese ya se lo leí, pero me gusta, voy a leerlo. Tengo un chuchito choco que solo en los rebatos, tengo un chuchito choco que solo en los rebatos lácteos. Oh, ¿qué será? Otra, sería una adivinanza, otra adivinanza. Choco pasó por mi casa, late de mi corazón. Si no me lo adivina, tontos son. Otra, Choco me llamo de nombre, late de mi corazón. Quien no sepa mi nombre es un burro cabezón. Otra, Choco entre dos paredes, late mi corazón. Quien no recuerda mi nombre es un señor cabezón. Más o menos. Y el que baja un poquito más, no dar a alguien ni un cacao de adelanto, importar algo con cacao, no valer a alguien un cacao, no tener lo que da sombra. ¿Qué cosa es eso? A ver, compañeros, jóvenes, señores, ¿qué es eso de no tener lo que da sombra al cacao? Cuando dices que este cabrón no tiene lo que le da sombra al cacao, ¿es no tener qué? ¿Qué es lo que no tener lo que da sombra al cacao? No tener ni lo que da sombra al cacao. Madre cacao. No tener madre. No tener lo que da sombra. ¿Qué es lo que da sombra al cacao? Los árboles que le sirven de madre. Bueno, disculpen, lo que pasa es que esto es retomado de las áreas en donde están íntimamente, la gente está ligada, la gente y su cultura está íntimamente ligada al cacao. Entonces, de ahí lo tomo. No tener lo que da sombra al cacao, no tener ni lo que da sombra al cacao. Adelante. Algunas plantas necesitaban un árbol que les proveyera de sombra en el crecimiento. Sí, y claro. ya se iba. Sí. No, y sigue siendo igual. O sea, una de las particularidades botánicas o biológicas del cacao es que efectivamente, sin sombra, se mueren. Así definitivamente. Las matas de cacao se mueren si no es por, incluso el arbolito este que nos da la flor de el arbolito que se llama cacahuananche, que nos da la florecita del cuchunuc, es el cacahuananche. Cacahuananchi en náhuatl, es decir, madre del cacao. Cacao Nancy, madrecita del cacao, quiere decir cacahuananche, que es el matarratón, la Gliricidia septium de los botánicos, que es la que da la florecita del cuchunú tan rica. Bien, esa es la madre del cacao. Digo otras. Pedir a alguien cacao. Miren esta. ¿Qué tan santo será el chocolate que de rodillas se muele, juntando las manos se bate y mirando al cielo se ve? Otra. Más vale atole con risas que chocolate con lágrimas. Más vale atole con risas que chocolate con lágrimas. Me late chocolate. ¿Han dicho no? Me late chocolate que es chocolate. ¿Será alguien un chocolate sin dulce? Este es un chocolate sin dulce. Chocolatear a alguien es lo que ahora también decimos. Tiene como 2 años que lo cafeteamos. Al Raúl Espinosa, que se murió hace 2 años. ¿No? Y algo ibas a decir de una vez. Sí, bueno, porque ya en un momento termino y entonces se abre a los comentarios de ustedes. Si me permites, entonces voy terminando. Entonces, otra. Ni amor reconciliados, ni chocolate recalentado. Ni chocolate recalentado, ni amistad reconciliada. Y voy dejando varias, sin leer. Estaba alguien como agua para chocolate,
dar a alguien sopa de su propio chocolate, dar al perico una sopa de su propio chocolate. Sí, como lo menea lo baje, que ya se les dije en otro contexto, y a ver si como lo mueves lo bates. Si como lo mueves lo bates, ¡oh, qué rico chocolate! Y finalmente, por si hay alguien que aquí se le interese, en especial por el cacao y el chocolate, les ofrezco aquí un negocio. Sucede que, además de la publicación de este ensayo sobre el cacao, Soconusco, apuntes sobre Chiapas, México y Centroamérica, en mis andanzas por las áreas chocolateras de Chiapas he reunido materiales y entonces tengo prácticamente tantos materiales como para publicar ahora sí un libro, no sé, probablemente de entre 600 y 800 páginas, por si alguien se animara a ayudarme en la edición, en la redacción de una introducción, el prólogo, que busque dinero o que invierta dinero para que lo venda, con la certeza de que todo lo que tenga que ver con cacao o chocolate Chiapas se vende. Y lo digo por ese librito que Unicat publicó 500 ejemplares. Y de ese, salvo este que me dieron para vender, están agotados los libritos. Y los vendieron regalados, pues. Bueno, no tan regalados, pero sí los vendieron y los vendieron pronto. Entonces, tengo aquí ya los elementos, pues prácticamente para que venga un editor, elabore la presentación, el prólogo, probablemente tenga que elaborar una introducción general, pero ese libro contendría, en primer lugar, unos apuntes sobre Chiapas, México y Centroamérica. En segundo lugar, notas históricas sobre el cacao y el chocolate. Me gustaría, no, ya están incluidos el texto de Thomas Gage, de cuando hizo y publicó aquel viaje que hizo por toda la Nueva España. Incluía cacao y chocolate de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, o sea, la enciclopedia francesa. Notas históricas contenidas en la antigua enciclopedia Espasa-Calpe, notas sobre el particular de la enciclopedia Utea. Habría un apartado sobre su agricultura tradicional, con textos sobre agricultura tradicional del cacao en el Soconusco, que es una entrevista testimonial que tengo a un cacaocultor, énfasis sobre su agricultura tradicional, sería también otra entrevista que tengo, ideas generales sobre la agricultura del cacao, entrevista, el cacao del Soconusco, el mejor del mundo, otra entrevista testimonial. Otro apartado respecto de la tecnificación de su agricultura, igual con 3 textos, uno sobre la agricultura tecnificada, del propio don Vicente Martínez Vázquez, sobre agricultura tecnificada del cacao, una entrevista a un productor, producción tecnificada, otra entrevista a don Anselmo Muguerza. Quienes sepan un poquito de esto van a saber que Anselmo Muguerza y la familia Muguerza en el Soconusco es una de las familias que siguen produciendo cacao y buen chocolate en la región desde tiempo inmemorial, los Muguerza. Pues me concedió don Anselmo una entrevista, ya estaba grande. Hay otro apartado, desde el cacao hacia el chocolate, con igual 5 textos para recordar a doña Tinita López Pérez, que fue la chocolatera más famosa de Cusco Chico. Otro texto sobre doña Tinita, que es una entrevista a una de sus hijas. Agricultura, cacao y hechura del chocolate, otra entrevista. Ciencia y paciencia del chocolate, entrevista. Sobre el pataste, pariente del cacao, extracto de una entrevista. Otro apartado sobre cultura, herencia y tradición, en donde se incluirían 3 textos sobre el origen de la palabra cacao, el chocolate y la cultura de Centroamérica, que es una charla de un antropólogo norteamericano que es el único que ha estudiado un poco más el cacao en la región, que es el doctor Michel T. Coy, ya fallecido. Igual otro extracto de entrevista informal sobre el cacao, el costumbre del cacao.
un pequeño recetario de México, Centroamérica, que son recetas de primera mano, y finalmente un último apartado con notas actuales y planificación del cultivo del cacao. En fin, que tengo ya prácticamente terminado los elementos para la publicación de un libro, pero la verdad es que a mí, será por mi cansancio, mis años o por mil tareas que estoy haciendo, cómo me gustaría encontrarme en esta parte última de mi vida con alguien que se emocione como yo del cacao y el chocolate y que él se encargara de hacer negocio, así lo digo. Ni siquiera me interesa el negocio. Esa parte me interesa, que todo este conocimiento pudiera divulgarse a través de una obra, un libro que tal vez tenga 600 o 800 páginas. Y bien, finalmente creo que agradezco a todos ustedes su paciencia. Habría 1000 cosas más que podría platicarles, pero mejor me conformo, y creo que es lo mejor en las circunstancias, escucharlos a ustedes, darle la importancia que merecen ustedes por el hecho de dar su tiempo y darle importancia a este tipo de conocimientos, por si yo puedo resolverles alguna duda, abundar un poquito en lo que tengan, algo que quieran saber adicionalmente, o incluso escuchar sus comentarios, que de ese modo yo también, como investigador o como interesado en el asunto, enriqueceré mis conocimientos a partir de los comentarios de ustedes. Muchas gracias.